Hola, mi nombre es Raúl Medina de Witt. Voy a darles una plática en este momento sobre agua viva. Esta es una charla que en coordinación con Masumos, con Raquel Gómez, que preside Masumos actualmente, y yo estamos organizando un taller en Ajijic, Jalisco, el próximo 25 al 27 de este mes de marzo, perdón. Este curso, taller práctico que vamos a realizar allá en Ajijic, Jalisco, México, es un taller dedicado al agua viva, a conocer los fundamentos sobre los que se basa el concepto del agua viva, pero también hacer prácticas. Vamos a desarrollar algunos equipos que ustedes van a aprender a realizar, a construir, para que lo apliquen en sus casas o en sus actividades productivas, agrícolas, agropecuarias, y que tengan los beneficios de lo que es el agua viva. Con el propósito de mostrarles o darles una introducción a estos conceptos del agua viva, voy a dar esta plática ahora, donde voy a presentar estos conceptos y voy a mostrarles algunos equipos con los que se puede realizar esto. Muy bien. Vamos a poner una presentación. Ok. Bueno, hablo un poquito de mí. Mi actividad presente es esta huerta que llamamos mi esposa y yo Suelo Feliz. Esta huerta se encuentra en el estado de Jalisco y nos dedicamos a producir hortalizas, tenemos frutales y también realizamos cultivamos plantas aromáticas medicinales para producir hidrosoles y aceites esenciales que comercializamos directamente con nuestra marca. Esta huerta la hemos desarrollado y tenemos nuestra propia agua y esta agua la estructuramos, la hacemos viva para beneficiar todo lo que aquí cultivamos, pero también para nuestro propio consumo. Bien, esta experiencia pues lleva más de ya 12 años. He estudiado, investigado, desarrollado todo este conocimiento del agua viva que existe y que yo he podido ir accesando paulatinamente. Obviamente hay muchísimo que estudiar, que aprender, y algo he podido ya alcanzar a integrar en nuestros propios proyectos. Es decir, no solamente estudiamos, investigamos y lo dejamos a una manera intelectual, sino que lo estamos llevando a la práctica y en la aplicación práctica en nuestras actividades productivas y nuestro propio consumo. Bien, estos estudios empezaron con el conocimiento del legado de Victor Schauberger, un austriaco que se dedicó una vida entera a desarrollar esto y que fue un comienzo para mucho más. He estado en Austria, en el sur de Austria. Actualmente el nieto de Víctor es el que lleva a cabo estas actividades. Tiene una casa museo y escuela que se llama Escuela Pitágoras Kepler, donde estuve y ahí pude aprender muchas de estas cosas. También he estado trabajando en República Checa con Diana Cisbartónova, con quien ya tuvimos un taller de agua viva hace unos años aquí en Suelo Feliz y que nos hemos mantenido en una colaboración de investigación y estudio mutuo. Yo pongo la parte práctica, ella es una extraordinaria mujer con una gran capacidad, es lingüista, habla más de 7 idiomas y tiene contacto con muchísimo de los científicos que actualmente en Europa trabajan con la cuarta fase del agua, el agua estructurada, el agua viva. También fue parte de la Academia de Ciencias de la República Checa, donde fui en una ocasión hace 3 años y estuvimos realizando una investigación juntos y pues bastante de lo que hacemos ambos ha surgido de estas investigaciones. Pues bien, vamos a platicar entonces, ¿qué es el agua viva?
El agua viva, estoy checando primero a ver si estamos viendo esto. Bien. El agua viva. Este es un estado natural, armonioso y pleno del elemento agua. Es el estado desde donde el agua nos otorga los mayores beneficios a toda la vida que existimos en este planeta y que se sostiene gracias al agua. Ahora voy a hablar qué es este estado natural, armonioso y pleno del agua. Bien. Esto nos remota a la antigüedad. Nos podemos ir casi 5,000 años atrás. Y desde aquellos tiempos, los seres humanos estábamos muy curiosos por conocer cómo estaba constituida la materia en esta realidad donde existimos. Llegaron a la conclusión que eran 4 elementos lo que lo constituían: tierra, agua, aire y fuego. En el Medio Oriente hay rastros desde las culturas hebraicas, abrámicas más bien, y obviamente la cultura hebrea, está la Cabala, y está pues simplemente el símbolo de la estrella de David, en donde están contenidos estos 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, como pueden ver en la imagen del lado izquierdo de esta pantalla. En el centro es una explicación también que tiene que ver con la Cabala, y ahí está incluido también estos 4 elementos. Es más profundo que eso, pero ahí lo dejo. Y a la derecha pueden ver que también más hacia Europa, en la zona de Grecia, Hipócrates basó 500 años antes de Cristo, su sistema de medicina estaba basado en esta constitución de 4 elementos de la realidad que experimentamos los seres humanos. De antes de él ya se hablaba de esto, y posteriormente a él, Platón habló de los 5 sólidos platónicos. Estos 5 sólidos platónicos están integrados en el cubo de Metatrón, que está al centro de la imagen de la derecha. Ahí están los 5 sólidos platónicos, y ven también la estrella de David, ven la flor de la vida, ven el árbol de la vida. También podemos ver cómo se va desarrollando las células, y se van multiplicando y formando estas geometrías que terminan en la flor de la vida. Toda esta información ha existido en la humanidad en los 5 continentes. No solamente fue Europa y Asia, sino que también América, África, Australia. En todos los continentes ha habido civilizaciones, obviamente más hacia el oriente, hacia China, a estas otras culturas. También existe esta información. Quizás encontrarán ustedes, si se puede investigar, que algunas culturas hablan no de 4, sino hablan de 5 y hasta de 6 elementos. En realidad todos están viendo lo mismo, ¿no? Es como si hoy en día un físico está usando un microscopio y está explorando de qué está hecho la materia. Va a ver los átomos con sus protones, núcleos, electrones, y van a hablar de lo mismo todos. Quizás desde el equipo que utilicen para observar pueda diferir la observación y puedan entender otras cosas, o puedan ver más o puedan ver menos, pero al final de cuentas van a llegar a las mismas conclusiones. Lo mismo pasó en la antigüedad. Bien, muchos años después, a medida que se fue desarrollando más conocimiento entre las diferentes civilizaciones, principalmente la civilización occidental, los científicos, principalmente los físicos, empezaron a querer retomar esta investigación, que creo que nunca se soltó. Siempre ha habido ese interés, y empezaron a hablar de que esto de tierra, agua, aire y fuego sonaba un poquito a superchería, superstición, y entonces trataron ellos de explicarlo en su propio lenguaje. Podemos actualmente buscar en internet y vamos a encontrar
que la materia está constituida de diferentes estados de agregación. Lo más común es encontrar 3 estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Cuando hablamos de agregación se refiere a las partículas que forman los elementos. Por ejemplo, vamos a hablar de hidrógeno o de oxígeno. Existe en los 3 estados de agregación, en sólido, líquido y gaseoso. Existe, pues obviamente, hidrógeno, oxígeno y los diferentes elementos de la tabla periódica. Pero podemos encontrar, por ejemplo, en el caso del agua, que vamos a encontrar oxígeno e hidrógeno tanto en el estado sólido como en el líquido y en el gaseoso. O sea, no cambia. La constitución química del agua sigue siendo H2O, sea sólida, sea líquida o sea gaseosa. Sólida, pues estoy hablando del hielo. Líquido, pues agua. Y gaseoso, el vapor. En estos 3 estados de agregación, químicamente es la misma. La diferencia está en la cantidad de partículas que existe en cada estado de agregación. En el estado sólido hay agregadas un mayor número de partículas en el mismo espacio, ¿no? En el estado líquido hay menos partículas y por eso es un poco menos sólida, ¿no? Y en el estado gaseoso vamos a encontrar que hay todavía menos partículas que en el líquido y que en el sólido. Entonces, la diferencia que hay entre un estado y otro, básicamente es la cantidad de partículas acumulada y, obviamente, y esto es muy importante, la estructura, las fuerzas con que operan. Pero bueno, eso no me voy a meter ahorita ahí. Podemos también recordar que si en la antigüedad hablaban de 4 elementos constitutivos, hablaban el cuarto como el fuego. En algunos de los libros de física más antiguos, solo se hablan de 3 estados de agregación. Sin embargo, a partir del advenimiento de la física cuántica, pudimos empezar a conocer que había más estados que los 3 primeros de los que está formado esta realidad de 3 dimensiones. Es decir, había un cuarto estado o una cuarta dimensión, ¿no? Este es plasma, que lo podemos conectar con el fuego de los antiguos, o también podemos entenderlo como energía. Bien. Si me voy al agua, voy a encontrar que el estado, de plenitud del agua es cuando existe presencia de los 4 elementos, tierra, agua y fuego, en una manera activa y balanceada, ¿sí? Ahora, ¿cómo sucede esto? Pues tenemos el ciclo del agua. El ciclo del agua, ya sabemos que el vapor se eleva, va a las partes más altas, que son las montañas, ahí se precipita, se condensa y se precipita. Esta infiltra al interior de las montañas. Lo normal sería pensar que el agua va a filtrarse por el suelo y que eventualmente va a salir un poquito más abajo. Y así es. Sin embargo, Victor Schauberger hablaba de un momento muy importante en ese proceso que él le llamó de gestación. Era el momento que el agua que se infiltró se almacenaba en las montañas como una especie de útero, y que lo que para él era muy significativo es que era como si el agua eligiese hacer una pausa, quedarse en ese útero en las montañas y madurar, entrar en un proceso de maduración, que únicamente cuando ese proceso de maduración se alcanzaba, o se alcanza, porque esto sigue sucediendo, es cuando el agua nace. Es más, lo conocemos como nacimientos de agua, agua nacida. O sea, entonces esto viene a confirmar lo que Victor Schauberger observó en las montañas. Y entonces agua nacida, pues es un agua tierna, todavía no está lista, necesita todavía otro proceso de maduración. Fue un proceso de maduración para nacer, pero ahora que nació, necesita otro proceso de maduración, porque en el momento que está, en el estado que está el agua, cuando nace, es un agua que absorbe, que toma, como un bebé. Solo necesita, toma, no da nada todavía. Necesita un crecimiento, un proceso de evolución para llegar al estado en que pueda dar.
Y esto sucede lo mismo al agua. Entonces, esa maduración sucede en el cauce por el cual desciende desde esos nacimientos hasta las zonas de los valles o las zonas más bajas de la montaña. Y en ese proceso, el agua es conducida por cauces que nunca son rectos, son cauces sinuosos en formas de meandros, ¿no? Siempre está bajando y moviéndose hacia la izquierda, de la derecha, izquierda, de la derecha. Y ahí, en ese proceso, el agua va erosionando las rocas por las cuales es conducida en el cauce. Esas rocas, al irse erosionando, van liberando los minerales que el agua va absorbiendo. En ese momento, en esos momentos, el agua empieza a contener minerales. Entonces ya el elemento tierra está integrada al agua. Ahí hay ya dos elementos. Como vemos en la imagen, hay turbulencias, hay espuma, hay movimiento. Y esto es otro de las actividades fundamentales de la naturaleza, el movimiento o de las fuerzas que se mueven en la naturaleza. Y el agua no está exenta de ellas. En ese movimiento se forman turbulencias al chocar con las piedras, al moverse, y como va bajando por meandros, hay momentos en que si dobla hacia acá el agua se gira como en una ola al reventar y gira sobre sí misma en un movimiento centrípeta. Luego tiene otro movimiento centrífugo al tomar la vuelta y vuelve a caer de nuevo sobre sí misma. Y esto pasa aunque no lo veamos. Puede pasar dentro de la corriente del agua, pero así está sucediendo. Y esto es constante. Estas turbulencias, estos movimientos que no son caóticos, tienen una estructura, tienen ciertos principios, son los que hacen que el agua integre ahora al elemento aire, a los gases. Obviamente es una forma que el agua se va oxigenando. Finalmente, también en este proceso, el agua integra el último elemento, que es el fuego o la energía. En los estudios de Victor Schauberger, de Masaru Emoto y muchos más, podemos ver que la energía se manifiesta en el agua y se expresa estructuralmente en las moléculas del agua. Esta energía es impulsada por estos movimientos que sufre o que vive o que experimenta el agua en su proceso de descender y de madurar. Por ejemplo, los vórtices. Los vórtices son fundamentales para esto. Entonces, el estado de plenitud del agua es cuando los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, están presentes en una forma activa y balanceadas. Presentes, activos y balanceados. Bien. Probablemente tú vives en la ciudad, en un departamento o en una casa y me estarás diciendo, ok, está bien, pero yo no tengo acceso a ese tipo de agua, ¿no? En mi lugar no hay una montaña, ni un río, ni hay meandros. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Dónde la compro? Pues no hay que comprarla porque te van a vender mentiras, ¿verdad? Como, bueno, no voy a poner ejemplos, pero podemos nosotros trabajar en esto. Si tenemos conocimiento de estos fundamentos para alcanzar la plenitud del agua, podemos reproducirla también nosotros. Y esto es parte de lo que vamos a hacer en este taller. Otra parte, a ver, aquí voy a hacer un ejemplo que ya hemos trabajado. Si yo tomo dos botellas, estas dos botellas es de vidrio, lo único que tienen es que tienen un cuello curviado, así como si lo volteo es como en forma de embudo. No es rectangular, es curvo, ¿sí? Y voy a tomar dos tapas que voy a obtener de dos goteros. Le voy a quitar el chupón de arriba, el plástico y el vidrio. Y lo que me va a quedar son dos tapas que van a tener agujeros. Las conecto una con las otras dejando la rosca hacia afuera. Esta rosca está hacia acá y esta otra rosca está hacia este otro lado. Con esto yo enrosco en estas botellas. Obviamente son botellas que tienen en la boca una rosca. Y esta
botella ya tiene agua. Voy a enroscar la vacía sobre la segunda. Y ahora lo que hago es giro. Y pueden ver ustedes que se forma un vórtice. Lo repito. Una vez más. El vórtice siempre es el mismo y tiene ciertas características que ahora no da tiempo para hablar, pero es un vórtice hiperbólico. Este es un vórtice que se forma naturalmente. No es nada que yo esté haciendo en particular. Es el mismo que se forma cuando llenas la tina y la destapas y se va, ¿no? Y en muchas formas sucede esto. Entonces, este vórtice estructura el agua, hace un cambio en el agua. Recordamos que el agua es inolora, insabora, incolora. Entonces, no va a cambiar estas condiciones, no le va a dar otro tono de agua al color de agua, no va a cambiar el olor, no va a cambiar tampoco el sabor, porque no existe sabor en el agua. Aunque es cierto que podemos distinguir entre un agua natural y una botella de agua, por ejemplo, un agua industrial o un agua contaminada. Mayormente lo que distinguimos son los contaminantes, pero en dos aguas, por ejemplo, un agua industrial tratada, que supuestamente está purificada y que nos las venden en una botellita, contra un agua que nace en el suelo naturalmente, podemos ver una diferencia sustancial, la podemos saborear. Cuando usamos este dispositivo, este aparato, yo puedo tomar el agua de una botella que me venden en la calle o de un garrafón y la tomo. Y después la estructuro usando este sistema un par de veces y luego la pruebo y voy a notar una diferencia. La vas a notar porque no hay forma de no notarla. Y la diferencia, de nuevo, no está en el sabor, no está en el olor, no está en el color. Lo que está es en la tersura, en la estructura, en la textura del agua. Se vuelve tersa, se vuelve muy suavecita y lo puedes paladear, lo puedes sentir, pero además se siente muy placentera. Y lo que haces es que terminas queriendo tomar un poquito más porque lo sientes muy rico, se siente aquí, en toda esta parte, ¿no? Bien, entonces, bueno, esta es una manera muy simple. Ahora, esto puede integrar aire, puede balancear el agua, pero no va a agregar minerales. Si estás tomando un agua de garrafón, esta agua de garrafón fue procesada de una manera por ósmosis inversa, generalmente, en la cual destilaron el agua y le eliminaron los minerales. Entonces es un agua desmineralizada. Pero además esa botellita es agua muerta. No tiene vida, no tiene energía, no tiene oxígeno y no tiene minerales. Y al no tenerlos, lo que va a hacer es que cuando te lo tomas, te va a extraer de tu cuerpo los minerales, te va desmineralizando. Y luego tienes que andar pagando por tratamientos para mineralizarte de nuevo. Pues vamos a evitar esto, vamos a aprender cómo estas cosas se pueden resolver para evitar estar tomando aguas industriales muertas que lo único que hacen es retirar tu condición de salud en tu ser, ¿sí? Y te llevan a una condición adversa. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Además de tener los 4 elementos en el agua, también podemos hacer modificaciones en el agua para llegar a ese estado de plenitud. Una de ellas es la estructura, porque como lo dije anteriormente, aunque los estados de agregación del agua de sólido, líquido y vapor son distintos físicamente, podemos entender que la química del agua siguió siendo la misma, es decir, H2O. Esa condición química continúa igual, o esa construcción química continúa igual. Entonces, lo que cambió son las estructuras. Bien, en esta imagen pueden ver dos imágenes. La de la izquierda es un agua hexagonal, es un agua estructurada cuyas moléculas se arreglaron en formas hexagonales. En el lado derecho vemos un agua cuyas moléculas están desorganizadas.
Estas aguas desorganizadas tienden a que estas moléculas formen racimos, grupos muy complejos, muy grandes, a diferencia del hexagonal o de la geométricamente organizada, porque puede haber otras formas, no solamente el hexagonal. Y estas hexagonales, estas geométricamente organizadas, son grupos más pequeñitos. Las células tienen conductos para permitir que el agua entre al interior de la célula. Estos se llaman acuaporos. Estos acuaporos generalmente son tan pequeñitos que si el agua está estructurada, como es en la naturaleza, esa agua penetra fácilmente estos grupos en formas hexagonales. Son muy pequeños, más pequeños que estos acuaporos, y penetran fácilmente hidratando hasta el interior de las células. En el agua desorganizada, la que nos llega en los botellones de agua, en los garrafones, en lo que los humanos hemos ahora creado del agua, está siempre desorganizadas las estructuras, las moléculas, y entonces es muy difícil que penetren en la célula. Por lo tanto, nosotros, las plantas, los animales, tienen dificultades en hidratarse y necesitamos volúmenes mayores de agua. Entonces, uno de los beneficios de estructurar el agua es que si tú eres, por ejemplo, un deportista o consumes agua en volúmenes mayores que la normalidad de las personas, te vas a encontrar que tu proceso de hidratación es mucho más eficiente, más óptimo que con el agua convencional, muerta, que se te vende. Lo mismo pasa en tu casa. Si lo aplicas a la agricultura, a las plantas o a los animales, te darás cuenta que también vas a consumir menos agua. Entonces tu negocio empieza a tener ahorros cuando estructuras el agua. Y todo se vuelve más eficiente, pero no solamente la hidratación, sino también tiene que ver con la biodisponibilidad de los nutrientes que van junto con el agua. Bien. Otra cosa importante es la energía. La energía es conducida a través de formas, o sea, todo el universo es energía. Ahora, esta energía cuando toma formas es lo que llamamos información. Los físicos cuánticos hablan de que todo es información. En realidad es energía con formas y estas formas cambian. Y aquí pongo, por ejemplo, dos estructuras, una piramidal y otra es una serie de puntos enlazados entre ellos de una manera más horizontal. En la pirámide, si nos vamos a nuestras organizaciones sociales, económicas, políticas, veremos que hemos construido siempre pirámides, en donde toda la energía de la base fluye hacia los vértices, pero en el caso de la humanidad, buscamos que no se vaya a los vértices abajo, sino que todo vaya hacia el épice que está en la parte alta de la pirámide. Así que la energía siempre fluye hacia la pirámide, hacia la parte de arriba de la pirámide. Obviamente se concentra en el pico, en el vértice superior, toda la energía. En la forma de la derecha podemos ver que cada puntito, si fuese una actividad o un individuo, está distribuido de una manera más homogénea. Inclusive podríamos imaginar que todos los puntos están conectados con todos. Todos tienen líneas hacia todos. Y de esa manera veríamos que la energía fluye de una manera más armoniosa y está disponible para todos en todo momento. Y no depende de alguien que esté arriba para que te autorice a utilizarla, ¿no? Entonces, esas son dos formas, dos ejemplos de cómo funciona la energía. Otro tema con la información en el agua es que el agua tiene estructuras moleculares que funcionan como memorias. Estas memorias van registrando la historia del agua en su relación con el mundo. Es decir, el agua tiene memorias. Y ahí les recomiendo mucho ver el trabajo de Masaru Emoto, este japonés que hablaba de la memoria del agua y hizo tantos experimentos que ejemplificó claramente cómo esto está funcionando. Y cómo el agua recuerda o graba a lo que está expuesta. Pongo un ejemplo. Si hay una pareja que está
en una mesa con una jarra de agua y están discutiendo, se enojan, pelean, hay coraje, hay enojo, esa agua está registrando estas emociones, esta información emocional y la va grabando en sus estructuras. Cuando ellos están tomando esa agua, están tomando agua que tiene una estructura o una información de esta energía emocional de enojo. Se pueden ya, supongo que concluir a dónde lleva eso. Y el agua no solo registra la parte emocional y la parte mental, sino también funciona a grabar todo la exposición a la que ella está expuesta en su movimiento por la historia humana. Por ejemplo, cuando el agua llega a las ciudades, es tratada, luego es utilizada por el ser humano y la vaciamos en los excusados y esta sale por una cañería y se va toda junta. Pues toda esa información está en el agua. Quizás después la tratas el agua, pero el agua tiene esa información. Ahora, ¿cómo llega la información al agua? Uno es entender que todo no solamente es físico, también hay una cuestión de un campo electromagnético. El ser humano tiene un campo electromagnético. Las emociones humanas son un campo electromagnético. Nuestros pensamientos forman un campo electromagnético. Todo tiene un campo electromagnético. Todos los seres vivos, los minerales de las piedras, o sea, el suelo tiene un campo electromagnético, los elementos tienen un campo electromagnético y todo lo que nosotros hacemos humanamente en nuestra civilización crea un espectro electromagnético a diferentes frecuencias. Así que fuentes electromagnéticos pueden ser los motores. Estos son campos electromagnéticos que pueden ser desde los aviones, las máquinas, los aparatos, los automóviles, obviamente las torres de electricidad, los cables eléctricos, los transformadores, la computadora, el monitor, los celulares, la televisión, los hondos de los electrodomésticos que usamos en la cocina, el sol mismo, los rayos X de la ciencia médica, o sea, todos los aparatos que estamos utilizando en nuestra civilización generan campos electromagnéticos y no todos son benéficos. La mayoría tienen efectos en nuestro propio campo electromagnético y lo mismo pasa con el agua. Estos campos electromagnéticos desde el humano, emocional, mental, hasta todas estas maquinarias y equipos afectan y hacen reaccionar la estructura del agua. Imaginémonos ahora nosotros mismos como seres que estamos constituidos 3/4 partes por agua. Entonces, toda esta agua que nos forma a nosotros va registrando todos nuestros campos, nuestras afectaciones a nuestro propio campo electromagnético y esto va en todos los órganos de nuestro cuerpo y tiene que ver con nuestra salud, con nuestro estado de ánimo, con nuestro estado emocional, con nuestra forma en que operamos mentalmente y afecta nuestra vida diaria en todo aspecto. Otra causa de que haya afectación a las estructuras moleculares del agua es la conducción. En la naturaleza, como les expliqué, el agua fluye por meandros, por curvas, nunca hay líneas rectas. Y nosotros transportamos el agua por canales rectos, por tuberías rectas y con ángulos rectos. Las líneas rectas y los ángulos rectos no existen en la naturaleza y tienen una afectación destructiva en el agua. Bien, hay beneficios también en el agua viva, como ya mencioné, la salud humana, de hidratación, oxigenación de las células, de mayor energía, de aumento de la biodisponibilidad de los nutrientes, pero también evita que absorbamos toxinas y metales pesados. El agua viva puede ayudar en eso. Y mejorar nuestros sistemas humanos, o sea, nuestras funciones celulares metabólicas.
En las actividades productivas, el agua tiene impacto en el manejo de las sales que hay en el agua. Podemos también modificar nuestros automóviles para que consuman menos gasolina, o el gas doméstico de la casa, o los sistemas de calentamiento. Podemos evitar usar químicos. Esto tiene aplicaciones que he ido conociendo, que hay empresas que invirtiendo, no sé, 6,000, 10,000 euros, han logrado ahorrarse varios millones de euros anuales al reducir los químicos que estaban utilizando para el mantenimiento de sus sistemas de calentamiento, de las tuberías que se sedimentaran y que se taparan, y pues también los tratamientos de aguas residuales. Entonces, cuando hay empresas que pueden ahorrarse millones de euros anuales, a ellos no les importa si la academia o alguien o una autoridad está autorizando o no, o reconoce que el agua puede ser tratada, puede ser estructurada. O sea, finalmente, si cualquiera de nosotros ve en la bolsa que esto tiene una aplicación práctica y que representa ahorros o inclusive ganancias, no vas a discutir con un académico que está diciendo que pues no está muy seguro que esto sea real. Pues no me importa, mi hermano, si yo tengo dinero en la bolsa y me lo estoy recibiendo, pues lo que tú digas, pues nada, tú sigue en lo tuyo y yo sigo en lo mío, ¿no? Es un poco lo que sucede con esto. Y lo he estado viendo. Cada vez hay un mayor número de empresas encontrando aplicaciones prácticas del agua estructurada a sus actividades productivas. Muy bien, antes de hablarles del curso de nuevo, voy a presentarles un pequeño video de otro aparatito que vamos a compartir durante el taller. Este es un aparato que lo tienen en una casa, en un área donde hacen meditación o se relajan y leen, usan cuarzos, pero lo que está en el centro, este cilindro hecho de acrílico, va formando el mismo vórtice que yo hice con las botellas, pero de una manera en que lo puedes hacer, sostener el vórtice por mucho tiempo. Esto obviamente es agradable, pero también crea una energía y estructura el agua de una manera positiva. Aquí el agua, realmente no sé qué hagan después con ella, pero se podría aplicar, no sé, a las macetas, a las plantas o a los animales, o lo puedes hacer de otra manera para que lo uses en tu cocina. Tiene diferentes aplicaciones. Ya que esta agua ya fue estructurada y veo que tiene una llave de salida, y le ponen cuarzos para todavía incrementar la estructuración de esta agua. Entonces, este aparato es lo que queremos construir con ustedes para mostrarles cómo lo pueden replicar y hacer. O sea, además de que estéticamente es agradable verlo y tiene otras implicaciones. Bien, ahí lo voy a dejar. Y voy a regresar. Bien, les recuerdo que esta es una plática sobre los temas que vamos a ver en el curso de Agua Viva próximamente el 25 al 27 de marzo en Ajijic, Jalisco. Yo voy a ser el ponente, voy a mostrar las prácticas. Mi nombre, les recuerdo, es Raúl Medina de Witt y lo hago en coordinación con Raquel Gómez de Masumos. Aquí ven la información, pueden participar presencial o virtualmente en este taller.
aquí están los costos. Hay precios de preinscripción que pueden aprovechar todavía. Y tenemos también los datos para que ustedes se contacten y se inscriban o pidan más información. Pueden escribir a info@masumos.com o entrar a la página de www.masumo.com. Además, ahí tienes que en Facebook, en Instagram también se puede encontrar en Masumos Facebook y en Info Masumos en Instagram. Pues muy bien, esto ha sido entonces la charla que ofrecimos para ustedes. Les invito a que nos acompañen en este curso, que estén en contacto con nosotros, aprendan más sobre esto. La intención es que más personas en México o en otros países que nos van a estar escuchando, ya tenemos participantes de Colombia, empiecen a experimentar, investigar, a practicar esto y aplicarlo, sobre todo en sus vidas diarias, en sus actividades productivas. Esto tiene todas las implicaciones positivas que ya mencioné, y lo que queremos es que haya más gente desarrollando esto para que el tema crezca, el conocimiento crezca, las aplicaciones crezcan y se vuelva eventualmente parte de nuestra vida. No tener aguas muertas, sino aguas vivas para el ser humano. Muchas gracias. Esperamos verlos muy pronto aquí con nosotros.